Muy buenos días, estimados amigos. Ya estamos nuevamente con ustedes. El día de hoy, lunes, tenemos una visita, una colega, una amiga, Mónica Sop. Ella es argentina, pero radica aquí en Alemania. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te encuentras? Hola Jorge, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta de charlar contigo unos momentos. Y como dijiste, me llamo Mónica. Vivo en Alemania hace 33 años y bueno, esto de vivir fuera del país donde nacemos es todo un tema y me dedico también a eso, a trabajar ese tema con las personas. Me gusta mucho trabajar con las mujeres y en general también con familias que han emigrado del país de origen. Sí, efectivamente, tener 33 años de haber emigrado hace la diferencia. Coméntanos un poco para que nuestros radioescuchas estén en la sintonía. ¿Cómo así llega una argentina a Alemania? Coméntanos esa primera etapa, ese primer cambio. Muchas veces me han preguntado esa pregunta, casi siempre es la primera pregunta que me hacen, tanto latinos, compatriotas argentinos y alemanes, ¿no? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué se me ocurrió venir a vivir a Alemania? Y, y tiene varios motivos. Yo vine muy jovencita, todavía tenía 21 años y ya tenía un hijo pequeñito. La situación en Argentina llena de altibajos, crisis económicas, crisis sociales, son una constante en el país que amo profundamente porque es hermoso, pero decidí, decidí ofrecerle a ese hijo que tenía en ese momento, que era muy pequeño, alguna posibilidad para que él no lo tuviera tan difícil como uno que vive en Argentina. Quizás era solo una ilusión, un deseo, salir del país a buscar nuevos horizontes y, y bueno, cuando uno es joven, tiene muchas energías, muchas ganas y poca capacidad de, digamos, de medir las decisiones que uno toma. Yo tenía muchas ganas de conocer otros lugares. En ese momento, la única pariente, digamos, de la familia que había salido de Argentina salió para Alemania para estudiar en la universidad. Y entonces, hablando con ella, me dijo, bueno, Alemania está bien. Y aunque parezca una locura, dijimos, ok, vamos a Alemania. Fueron varias decisiones así completamente introspectivas y uh, con una ilusión muy grande, con muchas ganas, pero de entrada sin idioma, lo que se complica bastante en Alemania porque aprender alemán quizás no es como aprender inglés, que más o menos en todo el mundo uno se las arregla de alguna forma. Con alemán es un poquito diferente y de todos modos ha funcionado en todos estos años y estoy realmente muy feliz no solo de esa decisión, sino de las decisiones posteriores que me mantienen en este país. Por supuesto que hay muchos sub y bajas, hay crisis muy profundas, hay también logros muy importantes bueno, que hacen a la vida de cualquier persona, pero, pero bueno, realmente estoy, digamos, satisfecha, no es un poco más que satisfecha, estoy
convencida y consciente de que esta decisión a través de los años, por lo menos para mí, fue la correcta, lo que no significa que uno extraña un montón familia, algunos amigos que quedaron, ya pocos porque el tiempo también hace de las suyas y aparecen nuevos amigos, pero los viejos, como las distancias son tan grandes, es bastante difícil mantenerlo, ¿no? Y bueno, quedan mi familia, mis hermanas y bueno, esa aceptación de vivir tan lejos del país es un aprendizaje continuo, porque uno tiene que aceptar también que se pierde todo un contacto familiar, un contacto que es muy nuestro, ¿no? De estar con la familia, de estar con amigos. Y bueno, aquí en Alemania uno se va, como yo digo, enredando, haciendo redes con otros latinos y con otra gente que aunque no seamos demasiado conocidos en general, todos los que venimos de Sudamérica no solo tenemos el idioma en común, sino también tenemos costumbres, tenemos algunos patrones muy especiales para la familia, para los amigos, para las formas, ¿no? Y sí, en Alemania es un poquito bastante diferente en cuanto a lo que es la sociedad alemana. Pero de esta situación de estar aquí, ¿qué dirías tú que es lo que más te gusta de Alemania y qué es lo que menos te gusta de Alemania? Si podrías hacer esta clasificación. Sí, digamos, cuando llegué a Alemania, para mí fue impresionante porque lo sufrí en mi país, la cuestión de la puntualidad, tan pequeño y tan enorme como la puntualidad. Por lo general, aquí las cosas pasan puntualmente, los horarios se mantienen y es una cuestión de respeto hacia la otra persona, porque si pierdo tiempo en alguien que no apareció, en un transporte que no vino o en una cita que no funcionó, es mi tiempo. Es el tiempo de la otra persona, pero sobre todo es mi tiempo. Y ese respeto al tiempo del otro, a mí eso fue como un wow, una fascinación, porque se hacía una cita a tal hora y a esa hora funcionaba. Al principio me parecía realmente impresionante. Claro que no es exacto porque una sociedad perfecta no existe, pero por lo general esas cosas que se mantienen, uno se puede tener confianza que va a funcionar, y si no llega a funcionar, por lo menos hay alguien que avisa y que dice no puedo por tal hora, por tal o cual motivo, lo suspendemos para tal día, para tal hora. Pero no sé, esas cosas que me significaron mucho respeto hacia mi persona y realmente me hacía, no es que digo que me hacía sufrir, pero me enojaba mucho en Argentina cuando uno hace una cita, ya sea con un amigo o algo especial, y uno puede esperar media hora, una hora hasta que se dé, y en ese tiempo quizás podría haber hecho nada o lo que sea, pero es mi tiempo. Esa cosa del principio me fascinó. Después me pareció exagerado y después ya me fui acomodando. Sí, incluso este país también ha dejado de ser lo que era hace 30 años. Y sí, se ha soltado un poco y bueno, uno se va ahí acostumbrando a cómo es la forma de esta sociedad. Y lo que menos me gusta de este país,
es el mes de noviembre. Para mí el mes de noviembre es el peor mes del año. Es cuando llega el otoño y acá hay cambio de horario y en el último fin de semana de octubre se adelanta el horario y entonces uno empieza una oscuridad que dura meses, hasta marzo más o menos. Y el mes de noviembre es un mes en el que uno dice, es todo oscuro, es todo gris, no pasa nada, y vienen los temas de depresión. Claro que con los años ya me he ido acostumbrando y ya sé cómo paliar esas cosas con otras actividades, ¿no? Pero los primeros años fueron bien duros. Y claro, después viene diciembre y uno se prepara, qué sé yo, para esperar fin de año y ahí se reaviva la parte social y después hay otras actividades, hay otras cosas en diciembre y ya después cuando empieza el año nuevo uno igual carga las pilas para empezar el año con energía y no sé, es una cuestión por supuesto mental, pero uno empieza el año con un montón de promesas de todo lo que voy a hacer en el año y por lo menos todo enero, febrero lo mantiene y ya después ya empiezan los días más largos, ya empieza la primavera que es preciosa aquí, hay muchísimas flores, todo explota, la vida explota de una forma muy especial y bueno, es mi estación del año preferida, ¿no? La primavera. Por esa explosión de vida que se ve en todos lados, las plantas, las flores, hasta, qué sé yo, hasta los niños están más alegres porque empiezan a salir a la calle, qué sé yo, no sé, me parece muy lindo. Mónica, sé que por tu labor como coach, como capacitadora, tienes un programa dirigido a las mujeres, dirigido a los migrantes, donde ves temas como la depresión, la adaptación, la integración de estos grupos. Coméntale a nuestro radioescuchas sobre ese programa. Sí, trabajo desde hace algunos años en eso. Antes, digo, en mi otra vida, durante unos, qué sé yo, 15 años, fui programadora de computadores. Y es algo que sí me gusta, que creo que lo hice bien durante el tiempo que lo hice, pero ese oficio empezó a deteriorar mi cuerpo, no solamente mi espalda, a contracturar todo el cuerpo, sino también dolores de cabeza por el estrés, por tener que dar siempre resultados y fue complicado hasta que en un momento dije, se acabó, no quiero más esa comunicación computador yo computador, porque hubo semanas enteras en que no hablaba con nadie por estar adentro de ese computador programando cosas y bueno, y entonces dije, ahora quiero comunicarme con la gente y ahí entonces hice el estudio de coach, hice un estudio de mediadora en Alemania y empecé a trabajar en varios proyectos oficiales del gobierno alemán con mujeres extranjeras y también con familias extranjeras. Y entonces es algo que me fascina, estoy realmente fascinada de lo que hago ahora porque escuchar las problemáticas de las mujeres es volver a revivir un poco lo que me pasó a mí, pero adaptado a este tiempo donde hay muchísimas más posibilidades y bueno, mi experiencia de todos estos años es muy amplia en cuanto a los procesos que uno pasa, esas depresiones que sí, todos lo pasamos y esas ganas, esa energía, el valor que tienen las personas que emigran, que hay que ser fuerte para dejar esa
esa zona de confort que es el país donde uno vive y donde tiene todos sus afectos. Es como tirarte a una piscina y no fijarte si tiene o no tiene agua. Y a veces tiene poquita y uno se estrella. ¿Cuál Pero es el caso de estos grupos más difícil, más duro que te ha tocado manejar? las mujeres que vienen a los grupos donde yo doy estos cursos, que además son cursos extensos que duran un par de meses, eh, como coach, es esa desesperación y esa angustia de muchas mujeres latinoamericanas que acompañan a su marido con su familia, que el marido ha encontrado un trabajo. En Alemania hay mucho trabajo en este momento. Entonces, un extranjero que esté preparado, qué sé yo, un ingeniero o en la parte de medicina o en la parte de ingeniería, en la parte técnica, se necesita mucha gente aquí. Y entonces eh, uno puede hacer el proceso de entrevistas desde su país y lo pueden contratar, digamos, fácilmente porque la necesidad es muy grande. Entonces, eh, el marido consigue un trabajo y trae a la familia. La mujer, generalmente en muchísimos casos, también están muy bien preparadas, también tienen títulos universitarios, técnicos, o por lo menos tienen una profesión que la están ejerciendo en sus países y llegan a Alemania. Cuando llegan, primero tienen que atender a los niños, ubicarlos en las escuelas. Los niños son los que, aunque el dolor es grande también de los niños, son los que tienen esa flexibilidad increíble para adaptarse y para aprender el idioma. Ellos no tienen problema. Pero las mujeres sí, porque quedan se sienten muy pequeñitas porque están en la casa, porque no consiguieron ese trabajo que quizás consiguió el marido y porque se encuentran como presas en una sociedad que no entienden, que no las entienden, y generalmente el deseo de ser acompañante no es el deseo propio de buscar nuevos horizontes, sino simplemente ser acompañante. Entonces la frustración que se vuelve en desesperación y termina en depresión es constante en muchísimos casos. Entonces, el trabajo que hago para empoderarlas, para que salgan de ese pozo donde se han metido porque no encuentran salida y porque extrañan, de un momento para otro empiezan a extrañar todo lo que tenían en su país y mientras estaban en el país quizás no podían ni verlo, porque la ilusión de salir, de tener mejor calidad de vida es muy fuerte, sobre todo por la inseguridad de nuestros países latinoamericanos. Y acá la seguridad, claro, es un tema que uno puede cuestionarse, pero en general es un país súper tranquilo. Acá, aunque quizás en las noticias pase algo, qué sé yo, en Berlín, el 90% del país pues no pasa nada. No hay, o sea, es un país ordenado. Entonces, cuando no hay preocupación por ese orden, empiezan las otras preocupaciones y las angustias de todo lo que perdí y que si hice bien y que qué hago. Y en realidad son súper valientes, muy importantes, sacan a su familia adelante con otro tipo de dificultades, pero se quedan con esa conciencia de que yo dejé mi trabajo, dejé mi profesión, dejé todo para venir acá y acá no soy nadie. Y no es verdad, por supuesto que no es verdad,
pero el trabajo que hacemos durante los cursos, que como digo son bastante extensos, mi meta es realmente tomar conciencia de lo valerosas que somos, de la capacidad que tenemos, y que el único, digamos, la única piedrita que nos molesta en el camino o en el zapato es el idioma. Y eso en algún momento se aprende. Perfecto, no lo vamos a aprender nunca. Eso también hay que reconocer que los niños sí lo van a aprender y van a hablar perfectamente alemán, pero cuando uno aprende un idioma de adulto, neuronalmente y qué sé yo, bueno, hay muchos estudios que pueden certificar de que uno no lo va a aprender perfecto, y sobre todo alemán, que es un idioma un poquito complicado, y bueno, pero no dejarse caer solamente por ese tema. Ese tema se supera, uno lo aprende, y si no hablará, ¿cómo lo hable? Tampoco es el mundo, uno no tiene que tener un doctorado en lingüística para vivir en Alemania. Simplemente tiene que tener esas ganas. Y para mí hay una pregunta súper importante que yo les hago casi el primer día, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Porque como mi trabajo es muy intenso con mujeres, las mujeres ponemos siempre en primer lugar a los hijos, al marido, a la casa, a los afectos, a mi papá y mi mamá que quedaron allá, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, y en el último lugar, ahí estoy yo. Y claro, salir de ese último lugar que está relacionado con muchísimos patrones que hemos aprendido desde niños, a que una mujer tiene que ser mamá y tiene que ser buena esposa, buena madre y además buena trabajadora. Cuando se trata del idioma de uno ahí la va luchando, pero cuando a uno pareciera que se le cortan las piernas porque no se puede comunicar como quisiera, entonces se cae toda la montaña. Y es importante darse cuenta del valor impresionante que tenemos y de que es solamente una piedrita en el zapato lo del idioma. Pero ya tengo un oficio, ya tengo un estudio, ya soy profesional y claro que puedo. Pero la pregunta es si quiero. Y para eso uno tiene que realmente tomar conciencia y ver qué es lo que quiero. Y a veces no es fácil, la respuesta a veces no es fácil, porque entrar adentro de uno mismo, que yo digo siempre, el viaje más lejos no es el que hicieron saliendo del país para venir a Alemania. El viaje más lejos es el que pasa adentro de uno. ¿Qué siento? ¿Qué quiero? Y tomar las fuerzas, porque el valor lo tenemos siempre. Solo hay que limpiar un poquito adentro y sacarlo a florecer, porque está ahí, y es muy lindo después cuando yo le digo a las chicas, porque sí son mujeres quizás de mi edad o más jóvenes o un poquito mayores, que cuando se dan cuenta empiezan un nuevo camino. Y es muy importante transitar el duelo migratorio, porque muchas veces en ese trabajo que nos hacemos, en que todo tiene que estar bien, todos tenemos que estar bien, tenemos que salir adelante, los chicos tienen que estar bien en la escuela, mi marido tiene que estar bien en el trabajo, y me olvido de mí. Entonces el desequilibrio es muy grande para volver a ponerme en el lugar más importante de mi vida. Yo soy, o sea, cada uno es la persona más importante en la vida de cada uno. Y es difícil verlo en nuestra sociedad latina. Cualquiera es más importante que nosotros mismos.
y es muy lindo ver cómo con diferentes técnicas, con diferentes propuestas, eh, las mujeres se van animando, los padres van entendiendo, los hijos van empezando a vivir el proceso de otra forma, que no sea carga, que sea en positivo para salir adelante. Y, y bueno, estoy muy contenta porque funciona. Funciona, claro, lleva su tiempo. Funciona el proceso de coaching. ¿Cuál es tu proyecto a futuro? ¿Cuáles son los planes que quieres desarrollar en los meses que vienen? ¿Qué has planificado? Bueno, es mi sueño y lo estoy preparando de a poco. Quiero armar una escuela integral online para dar cursos, en principio, a todo lo femenino de diferentes temas, ¿no? No es solamente la mujer como madre, como empleada, como esposa, o sea, todos esos, um, todas esas actuaciones que tiene cada uno, ¿no? Uno cumple un rol según en el lugar y en el momento donde esté, pero una escuela integral para realmente descubrir el para qué, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Más allá de para tener una vida mejor, no, hay algo mucho más profundo. El para qué de mi vida. Es un trabajo a lo que todos deberíamos empezar. Es difícil y da miedo. Claro que da miedo. Después dice, pero ya estoy grande, ya. No, ¿qué me voy a poner a pensar ahora en qué voy a hacer y qué sé yo? Y quizás en toda la vida no me hice nunca la pregunta de para qué. Y es una de las preguntas más importantes. Generalmente cuando nos pasan cosas, perdemos el tiempo preguntándonos por qué. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas del por qué nunca tienen respuesta. Solamente producen dolor, pero no tienen respuestas. Y las preguntas del para qué nos invitan a desafiar nuestra creatividad y empezar a pensar para qué, para contribuir con, qué sé yo, con mejorar el mundo, para crecer, para descubrir la pasión que se quedó dormida cuando era niña o niño, para qué sí tiene respuestas. Y el para qué es una de las cosas que intento que reflexionar con las mujeres y buscar un camino. Y me parece muy bonito cómo empieza, y no solamente las mujeres también, porque trabajo con padres también y hasta con niños, cómo empiezan a descubrir ese para qué en actividades que las dejaron descartadas porque bueno, sí, que no es tan importante como se me ocurre o qué estoy pensando. Mira, existe un libro de Shakespeare, ¿no? El famoso Hamlet de Shakespeare, ajá, donde el padre de Shakespeare el padre de Hamlet había sido asesinado. Y en la escena, Hamlet se preguntaba, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién mató a mi padre? Tanto así que veía el fantasma de su padre aparecer. El problema era que el reino estaba siendo invadido, era un desastre, ¿no? Todos sabíamos, lógico, que el que había matado al papá era el tío y se había casado con la mamá de Hamlet, pero Hamlet seguía con la pregunta, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién mató a mi padre? Y es lo que tú señalabas, si nos preguntamos el por qué, ¿no? ¿Quién es el culpable? Lo que tenemos que buscar son las soluciones, las alternativas, y eso es algo que tú vienes haciendo con estos procesos de coaching, claro, en los cursos, en las formaciones. Para cerrar esta entrevista, Mónica, ¿cuál sería tu mensaje final para nuestros radioescuchas? El mensaje final es que el universo
completo desde hace millones de años y por los próximos millones de años se está moviendo, está en constante movimiento. Aunque no nos parezca, desde el universo hasta lo más pequeño que tenemos frente a nosotros, todo se mueve, todo es movimiento, nosotros también. Entonces, pongámonos en movimiento con las preguntas que nos motiven, que nos alienten para empezar nuevos caminos, para crecer, para compartir, para empatizar. La empatía también es algo muy importante. Yo les recomiendo siempre a mis mujeres que saquen 2 palabras de su vocabulario, y una es la palabra culpa, porque la culpa no existe. Son responsabilidades, pero no culpa. Y la palabra pero, porque pero es solamente una excusa. Y el pero no debería existir. Porque a todo lo que le ponemos pero es porque estamos inventando una nueva excusa. Y realmente tomar la decisión, si uno quiere, porque todo está adentro de cada uno. Es difícil y da miedo entrar adentro de uno mismo porque uno no sabe con qué se puede encontrar. Pero se va a encontrar con su esencia y animarse a que la esencia de cada uno florezca es una de las tareas más importantes que tenemos en la vida. Y buscar ese para qué y a través de eso uno descubre qué es lo que le apasiona, y ahí ni el tiempo ni el espacio ya cuentan, porque si uno hace lo que le apasiona, el tiempo entra en otra dimensión. Uno puede pasarse horas y horas haciendo algo que lo apasiona y después no se dio cuenta, pasó un día, pasó un mes, no importa. Y no tiene nada que ver. La pasión que uno tiene es algo que quizás en algunas personas florece a temprana edad y otras lo descubren quizás los últimos pasos de la vida, pero encontrarlo es realmente descubrirse a uno mismo y sacar su propia esencia. Así que ese movimiento tenemos que acompañar al universo moviéndonos en búsqueda de esa no sé, esa sensación que nos provoca una alegría increíble si hacemos lo que realmente nos gusta y tenemos adentro. Así que es una invitación a todos que intenten buscar ese camino. Claro que no es fácil y es un compromiso real que cada uno debería tener con uno mismo. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y ojalá nos encontremos nuevamente. A mí me pueden encontrar, o sea, no soy tan pública, pero tengo página en Facebook, tengo una cuenta, Mónica Chop. En Instagram también me llamo Mónica Chop, y Chop es C de casa, Z-O-P, y ahí me encuentran. Y bueno, los cursos que doy online son en este momento para mujeres y para familias dentro de Alemania, porque es un trabajo conjunto con el ministerio, pero mi idea cuando tenga mi escuela también es hacerlo a nivel mundial y que toda la gente pueda participar, aunque no viva en Alemania, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias, Mónica. Quien les habla, Jorge Rivero. Ya regreso. Muchas gracias.